Bien, continuamos con la saga de videotutoriales enfocados a obtener la certificación CCNA Routing and Switching. Tocaremos el capítulo número 7, que es enlace de datos. Para hablar un poquito de enlace de datos, ¿no? O para ponernos al contexto de qué estamos desarrollando las capas que tiene el modelo OSI, ¿no? Que son 7. Ya estamos por terminar, ya hemos explicado la capa de aplicación, sesión, transporte de red. Ahora vamos a explicar la capa de enlace de datos. Sabemos que la capa de enlace de datos es aquella capa que prepara los datos para la red, ¿no? O sea, para enviar los datos a la red física, ¿no? Para que los paquetes de la capa de red sean transportados desde el host origen hacia el host destino, deben recorrer diferentes redes físicas. Estas redes físicas pueden componerse por diferentes tipos de medios físicos, tales como láminas de cobre, microondas y fibras ópticas. Los paquetes de la capa de red no tienen una manera de acceder directamente a estos diferentes medios. La función de la capa de enlace de datos OSI es preparar los paquetes de la capa de red para ser transmitidos y controlar hacia un medio físico. Lo que queremos lograr con esta capa de modelo OSI, ¿no? Es explicar el papel de los protocolos de la capa de enlace, entre unos objetivos: describir cómo la capa de enlace de datos prepara para los datos transmitidos sobre la red, explicar el propósito de encapsular paquetes en las tramas para facilitar el acceso a los medios, describir la estructura de la trama en la capa 2, explicar el papel de los campos de clave del encabezado de la trama y tráiler, lo que incluye direccionamiento. ¿No? ¿Cómo se conectan o cómo se muestra la capa de enlace de datos? La capa de enlace de datos, ¿no? Viene a ser la capa número 2, empezando de abajo hacia arriba. Se muestra por los siguientes dispositivos y por diferentes medios. Tenemos la trama o el PDU de la capa de enlace de datos, denominada trama, el nodo, que es el dispositivo, y los medios, que son formas físicas o lógicas de cómo transmitir los paquetes, la información. Y la red es una red que compone uno o más dispositivos, ¿no? Para poder tener la comunicación entre diferentes equipos, ¿no? Esto le permite controlar cómo los datos se ubican en los medios y son recibidos desde medios usando técnicas como control de acceso a los medios y detección de errores. La capa de enlace de datos es responsable del incremento de tramas entre los nodos a través de los medios de una red física. El soporte y conexión de una capa superior. Vemos en la gráfica los protocolos de comunicación de acceso a medio. La capa de enlace de datos revela las capas superiores de la responsabilidad de colocar datos en la red y de recibir datos desde la red. Esta capa proporciona servicios para soportar los procesos de comunicación para cada medio por el cual se transmitirán los datos. El rango de los servicios de la capa de enlace de datos tiene que incluir todos los tipos de medios actualmente utilizados y los medios para acceder a ellos. ¿No? Por ejemplo, tenemos un control de transferencia a través de los medios locales, pero este control es a un nivel superior, donde los protocolos de la capa de enlace regulan el formato de la comunicación. En cada salto a lo largo de la ruta, un dispositivo intermediario acepta tramas de un medio, lo desencapsula, luego lo envía a los paquetes de nueva trama y los encabezados de cada trama se formatean para el medio específico que cruzará, que puede ser fibra, cable, etc.
Ahora, la técnica para colocar y retirar la trama de los medios se llama método de control de acceso al medio, que es la capa que estamos usando. Los medios de control de acceso al medio, descritos en los protocolos de la capa de enlace y los datos, definen los procesos por los cuales los dispositivos de la red pueden acceder a los medios. En dispositivos intermediarios tales como un router, donde los tipos de medios pueden cambiar para cada red conectada, se utilizan diferentes interfaces físicas en el router para encapsular el paquete en la trama apropiada, y se utiliza un medio de control de acceso para los medios de forma adecuada. La capa de enlace de datos es responsable de controlar la transferencia de tramas en todos los medios. La capa de enlace de datos tiene esa función y es aquella que revisa todos los paquetes de todos los usuarios que se encuentren dentro de una red. Ahora, ¿cómo se crea una trama? Capa de red. Tenemos el paquete de datos, tiene un encabezado y tiene un tráiler. Todo esto viene a ser una capa de red. Los protocolos de la capa de enlace de datos requieren información de control para permitir los protocolos funcionen. La trama de la capa de enlace de datos incluye datos, ¿no?, que es el paquete desde la capa de red, el encabezado que contiene la información del control como direccionamiento y está ubicado al comienzo del PDU, y el tráiler que contiene información de control agregada al PDU, ¿no? Esa información ayuda a poder llegar al destino. Ahora, la creación de una trama. El formateo de datos de la transmisión, los tipos de campos típicos influyen. Campos indicadores de comienzo y detención, límites de comienzo y finalización de la trama. Nombrar o direccionar campos. Campo físico, el tipo de PDU contenido en la trama, la calidad de campos de control y el campo de datos o carga de tramas. Tenemos el paquete, el encabezado tiene los siguientes: tiene inicio de la trama, direccionamiento, tipo, control. Todo está en un sistema binario. Cada uno de estos tipos o estos controles representa un número binario. Los datos, dirección de errores y detener la trama. El patrón de bits específico denota el inicio de la trama. La capa de enlace de datos existe como una capa de conexión entre los procesos de software de las capas por encima de ella y la capa física debajo de ella. Como tal, prepara los paquetes de la capa de red para transmisión a través de alguna forma de medio, ya sea cobre, fibra o entornos. Acá tenemos el entorno OSI en las 7 capas, y cada uno implementando por un software. Implementación de hardware, implementación de software. La conexión de servicios de capa superior de los medios. Tenemos las subcapas de enlace de datos. Para sostener una gran variedad de funciones de la red, la capa de enlace de datos a menudo se divide en 2 subcapas, una subcapa superior y una subcapa inferior. La subcapa superior define los procesos de software que proveen servicios a los protocolos de capa de red. La subcapa inferior, los procesos de acceso a los medios realizados por el hardware. Tenemos los medios de conexión de la capa superior, ¿no? Las subcapas de LAN
son aquellas que separan la capa de enlace de datos en subcapas y permite un tipo de trama definida por la capa superior que accede a diferentes tipos de medios. Tiene un control lógico y un control de acceso al medio. En el control de acceso al medio proporciona la capa de enlace de datos y el direccionamiento y la delimitación de datos, de acuerdo a los requisitos analizados por físicos del medio y al tipo de protocolos de la capa de enlace. Ahora, todos estos controles tienen unos estándares, los cuales son controlados o son administrados por un ISO, la IEEE, el ITU y ANSI. Los protocolos de servidores y servicios funcionales de la capa de enlace de datos son descritos por organizaciones de ingeniería y compañías de comunicaciones. Los servicios y especificaciones de la capa de enlace de datos se definen mediante varios estándares basados en una variedad tecnológica y de medios, los cuales se aplican en los protocolos. Técnicas de control de acceso al medio. Tenemos en el siguiente gráfico una regulación de la colocación de las tramas de datos en los medios, es conocida como control de acceso al medio. Entre las diferentes implementaciones de los protocolos de la capa de enlace de datos hay diferentes métodos de control de acceso a los medios. Las técnicas de control de acceso al medio definen si los nodos comparten los medios y qué manera lo hacen. El control de acceso al medio es el equivalente de las reglas de tráfico que regulan la entrada de vehículos a la autopista. El control de acceso al medio. Tenemos un ejemplo. Hay dos métodos básicos de control de acceso al medio para medios compartidos: el controlado y el basado en contención. El controlado, cada nodo tiene su propio tiempo para utilizar el medio. Todos los nodos compiten por el uso del medio. Por ejemplo, cuando tenemos un usuario que quiere mandar una trama a la red y dice: tengo que enviar un paquete, pero no es mi turno, espera la trama. No tengo nada que enviar a ese siguiente usuario, y otro de los que está enviando según la trama indica que es su turno. Y así no genera muchas colisiones. Ahora, no se requiere que un mecanismo para analizar quién posee el turno para acceder al medio. Sin embargo, los sistemas por contención no escalan bien abajo sin un uso intensivo de los medios. Además, los mecanismos de recuperación requeridos para corregir errores debidos a esas colisiones disminuyen a medida que va avanzando la trama. Ahora, para tener el control de acceso al medio tenemos dos grandes conceptos: la detención de colisión y la prevención de colisión. En la detención de colisión, el CSMSA-CD es el dispositivo que monitorea el medio para detectar la presencia de señal de datos. Si no hay ninguna señal de datos, indica que el medio está libre. Si luego se detectan señales que muestran de otro dispositivo está transmitiendo al mismo tiempo, todos los dispositivos dejan de enviar, ¿no? Las formas de transiciones de Ethernet se usan en este modo. La prevención de colisiones. El CSMSA es el dispositivo que examina los medios para detectar una señal de datos. Si el dispositivo luego envía datos, este método es utilizado para las tecnologías de redes 802.11. Así evitan las colisiones y pueden coordinar los envíos de los paquetes dentro de la red. Ahora, en conexiones punto a punto de la capa de enlace de datos, tiene que considerar si la comunicación es half duplex o full duplex. ¿Qué es half duplex? Significa que los dispositivos pueden transmitir y recibir en los medios, pero no pueden hacerlo simultáneamente. HAL.
pueden enviar y recibir, pero en su turno. Y cuando hablamos de full duplex, los dos dispositivos pueden transmitir y recibir en los medios al mismo tiempo. Tenemos una red en la cual es full duplex. Por lo tanto, no hay necesidad de arbitraje de medios de la capa de datos. La topología lógica y física. La topología es una red de configuraciones o relaciones de los dispositivos. Tenemos topología física, que es una configuración de nodos y las conexiones físicas entre ellos. Bien, tenemos la topología física y topología lógica. En la topología lógica es una forma en que la red se transmite tramas en un modo siguiente. Está configurado, consiste en conexiones virtuales entre los nodos de una red independiente y su distribución física. Los protocolos de la capa de enlace de datos definen estas rutas de señales lógicas. Es la topología lógica la que influye en un tipo de trama de red y controla los accesos a los medios. Las topologías lógicas y físicas generalmente utilizadas en estas redes son punto a punto, multiacceso y de anillo. Son redes o configuraciones de redes ya conocidas. En redes punto a punto, si los datos solo pueden influir en una dirección a la vez, está operando como un enlace full duplex. Si los datos pueden fluir con éxito a través del enlace desde cada nodo simultáneamente, es un enlace duplex. El modo en un extremo de la cola de las tramas de los medios y el modo en el extremo saca los medios del circuito punto a punto. Los nodos de los extremos se comunican en una red punto a punto, pueden estar conectados físicamente a través de una cantidad de dispositivos intermedios. Sin embargo, el uso de dispositivos físicos en la red no afecta a la topología lógica. El método de acceso al medio utilizado por los protocolos de enlace de datos determina por la topología lógica de punto a punto, no por la topología física. Esto significa que la conexión lógica punto a punto entre los nodos puede ser o puede no ser necesaria entre los nodos físicos en cada extremo de un enlace físico o un enlace único. Esa es una conexión punto a punto, ¿no? Agregar conexiones físicas intermediarias no puede cambiar la topología física o topología lógica. Conexiones punto a punto no tienen alta redundancia, solamente tienen una conexión. Topologías multiacceso. Una topología lógica multiacceso permite una cantidad de nodos para comunicarse utilizando los mismos medios compartidos. Un número de técnicas de control de acceso al medio está disponible para que este tipo de conexión lógica. El protocolo de la capa de enlace de datos especifica el medio de control de acceso al medio, que proporcionará el balance apropiado entre el control de la trama y la protección de la trama. Después de esta conexión multiacceso, también genera mucha carga de ancho de banda, genera también colisiones. Entonces tenemos que tener en cuenta también este tipo de conexiones. Tenemos de tener alta redundancia entre diferentes dispositivos. Topología de anillo. En una topología lógica de anillo, cada nodo recibe una trama por uno. Si la trama no está direccional al nodo, el nodo pasa a la trama del nodo siguiente. Esto permite que el anillo utilice una técnica de control de acceso al medio llamada paso de tokens. La capa de enlace de datos en B, una topología lógica de anillo, cuando
una topología del cableado físico real puede ser topológica. ¿Qué es una trama? En un ambiente frágil se necesita mayor control para asegurar la entrega de todas las tramas. Cada tipo de trama tiene tres partes básicas: el encabezado, los datos y el tráiler. Todos los paquetes de la capa de enlace de datos se encapsulan el PDU en la capa 3 del campo de datos de la trama. Sin embargo, la estructura de la trama y los campos contenidos en el encabezado y el tráiler varían de acuerdo al protocolo. El protocolo el enlace de datos describe las características requeridas para el transporte de paquetes. Función del encabezado. Tenemos los campos típicos del encabezado: campo de inicio de la trama, campos de dirección de origen y destino, prioridad y calidad del servicio, campo físico, campo de control de conexión lógica, campo de control de enlace físico, campo de control del flujo y los campos de control de congestión. Cada uno de estos puntos debemos de tener conocimiento para saber dónde puede ser que la trama haya fallado en su entrega, o dónde puede tener algún tema de problema para poder corregir. Direccionamiento de una trama. La capa de enlace de datos proporciona direcciones que es utilizado para transportar la trama a través de los medios locales compartidos. El encabezado de la trama también puede contener direcciones de origen, ¿no? Debido a que las topologías de anillo y los multiaccesos pueden conectar muchos nodos en un medio común, se requiere direccionamiento para estas topologías. Ahora, la función del tráiler. Sabemos que en una trama hay una parte que tiene tráiler. El tráiler se utiliza para determinar si la trama llegó sin errores. Este proceso se denomina detención de errores. La detención de errores se logra colocando un resumen lógico o matemático de los bits. El campo secuencia de verificación de trama se utiliza para determinar si ocurrieron errores transmisión y recepción de trama. La detección de errores se agrega a la capa de enlace de datos porque ahí es donde se transfieren los datos. Los protocolos de capa 2. Los protocolos de capa 2 en una red TCP/IP. Todos los protocolos de capa 2 OSI trabajan con el protocolo de Internet capa 3. Sin embargo, el protocolo de capa 2 real utilizado depende de la topología lógica de la red. El protocolo de Ethernet LAN. Ethernet es una familia de tecnologías de interconexión de redes que se define en los estándares 802 y 802.2 y 802.2.3. Los estándares de Ethernet definen los protocolos de la capa 2. Ethernet es la tecnología LAN más amplia y utilizada y soporta anchos de banda. Protocolo .1. Punto utiliza una arquitectura en capas. Punto fue desarrollado por un protocolo WAN y sigue siendo el protocolo elegido para implementar las WAN en serie. Cada protocolo es encapsulado por enlaces y establece su propia sesión de point-to-point. Point-to-point se puede utilizar en diversos medios físicos, lo que incluye un cable de PAL trenzado, líneas de fibra óptica o una conexión satelital. Tenemos la trama point-to-point, ¿no? Señalización, dirección, control, protocolo de datos, FCC, ¿no? Tiene señalización, que es el único byte que indica el comienzo y la finalización de la trama. La dirección, el único byte que contiene la dirección de broadcast point-to-point. El control, un único byte formado por secuencia binaria.
El protocolo, 2 bytes que identifican el protocolo en encapsulación. Todo esto está en sistema binario. Los datos, 0 o más bytes que contienen datagrama. Secuencia de verificación de trama, FSC, normalmente 16 bits. El estándar EEE 802.11, comúnmente denominado Wi-Fi. El CSDMA especifica el procedimiento de postergación aleatoria. La oportunidad más probable para la contención del medio es el momento en que el medio está disponible. 802.11 también utiliza acuse de recibo de enlace de datos. Los servicios sometidos 802.11 son autenticados por la Asociación de Conectividad de Dispositivos. ¿Cómo es la trama? La EEE 802.11. Vemos la trama, vemos los campos que tiene cada byte, versión del producto, tipo, subtipo, ADS, DS, más fragmentos, administración, datos, web, orden. A nivel de tramas, esa es la forma lógica de cómo se presentan, cómo se muestran y qué control tiene por el sistema binario cada uno de esos paquetes. El seguimiento de datos a través de la red. Un simple gráfico, tenemos una forma de conexión a la red por integración, ¿no? Un usuario hace consultas a un servidor web mediante un intermedio de routers. La data, enlace de datos, la capa, haciendo una semejanza entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP. No, vemos que en el modelo OSI tenemos 7 capas, mientras que en el modelo TCP/IP tenemos 4, pero solamente es una forma visual, una forma representativa, una forma ideal de ver el sistema, los modelos, ¿no? Pero en sí ambos funcionan algunas capas, ¿no? Por ejemplo, TCP/IP funciona al parecer 3 capas, las 3 últimas. Y el enlace de datos y la física se encuentran en el acceso a la red. En el enlace de datos tenemos la forma de cómo se conectan los paquetes al medio. Puede ser por Ethernet, point to point, ISD, FRANRELAY, etc. ¿No? La data y todos los campos en el cual se agrega las cabeceras para indicarles por dónde debe ir, por dónde debe estar configurado cada una de las cabeceras que se suman al frame. Tenemos un diagrama de la internet es un modelo ideal de cómo se conectan varios sites. Cada uno de esos sites elige por un router la mejor ruta, la ruta más viable y la que demore menos, ¿no? Y en todas ellas aplica el sistema OSI, ¿no? Host to host. Las capas, ¿no? Tenemos acá la trama ya creada, la data, la cabecera HTTP. A esta data se agrega una cabecera que es un protocolo HTTP por un protocolo TCP/IP y tiene un protocolo IP y un enlace de datos. Y así va viajando a cada uno de los routers, y cada uno de los routers desencripta, abre y empaqueta, abre, revisa y empaqueta, abre, revisa y empaqueta hasta que llega al destino, ¿no? La data se agrega la cabecera HTTP, TCP/IP, IP, enlace de datos. Del computador se prepara para ser enviado hacia la red, ¿no? Y según el medio por donde se envíe la información, este hará lo mismo. Una vez preparada la trama, el paquete, el correo hacia el destino, esta será enviada al primer dispositivo que se encuentra, que es dado por el ISP, un router. El router encuentra la trama, ¿no? Lo revisa, lo segmenta, le retira las cabeceras, le pregunta hacia dónde va a ir y qué es lo que está llevando, ¿no? Una forma de entenderlo, y elige la mejor ruta. Al elegir la mejor ruta, cambia las cabeceras y lo vuelve a enviar a su vecino. El vecino lo toma, revisa,
qué paquete es, qué transporta, elige la mejor ruta, saca las cabeceras, reconfigura las cabeceras y lo envía por el mejor camino para que llegue sin problemas, menor riesgo. El mismo router dentro de otra red también lo revisa, retira las cabeceras, consulta la dirección, pone las cabeceras por la mejor ruta indicando y llega al PC. En el PC lleva la trama, se saca las cabeceras de IP, TCP/IP, HTTP y recién de ahí puedes visualizar la página web o las consultas que están realizando. Bien, entonces esta es una forma de cómo podemos verificar a nivel lógico cómo llegan los paquetes de un punto A a un punto B y todo el trabajo lógico que hace la red. Vemos todos los equipos que intervienen en el envío y recepción de paquetes, eligiendo la mejor ruta y minimizando los problemas de envío, ¿no? Hasta que podamos tener el paquete completo, tengamos el mensaje completo. Bien, hasta aquí ha sido el video tutorial número 7 de Inside Tech Perú. No se olviden comentar en el foro, ¿no? Y compartir el video con todas aquellas personas que están entrando a este mundo de las tecnologías. Bueno, nos vemos para el siguiente video tutorial. Chao.